Mateo 16, 28. Dice la palabra de Dios así, me sigue con la mirada. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gloria a Dios. Puede sentarse. Una promesa que el Señor Jesucristo está haciendo, una profecía que el Señor Jesucristo está haciendo. Acabamos de abarcar mucho del capítulo 16, lo abarcamos a detalle. Vimos la confesión de Pedro, donde Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vimos también donde Pedro es regañado y se le dice: apártate de mí, Satanás. Y luego Jesucristo empieza a predicar y dice: porque no pones las cosas en las de arriba, si lo pones en las cosas, los ojos en las cosas de abajo, no pones tus ojos donde deberían estar, que es en Dios, en lo espiritual, en lo eterno, lo pones en lo terrenal, en lo temporal, en lo material. Y luego empieza el Señor Jesucristo a hablar. En el versículo 27 dice que vendrá el día cuando Él venga en su reino y hará juicio sobre todas las cosas, y entonces cada uno va a ser juzgado según sus obras. Y llegamos al versículo 28, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y se lo repito porque es importante entender que Dios lo que promete, por más difícil que sea, hermanos, siempre lo cumple. Si Dios le hizo una promesa, Él lo va a cumplir. Así que, hermano, ya que descansó las piernas, póngase de pie otra vez y vamos a leer ahora el versículo 17. Ahí terminamos el capítulo 16 con una promesa que el Señor Jesucristo hizo, y espero usted le haya puesto atención, porque ahora leemos el capítulo 17 de Mateo. Vamos a leer hasta el versículo 8, del 1 al 8, y dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Ahora, Padre, ya que estamos aquí, te rogamos de aquí que tú quites cualquier cosa que nos pueda estorbar, para que nosotros recibamos, Señor, esta enseñanza de tus escrituras, y que de esa manera pueda ser práctica, la podamos aplicar a nuestras vidas y podamos nosotros salir de aquí bendecidos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Puede sentarse, mi brother? Bueno, hermanos, comienza diciendo la palabra de Dios en Mateo. Esta sección de la Biblia se repite en 3 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la transfiguración de Jesucristo. Y ahora en el versículo 1 comienza la palabra de Dios diciendo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto. Así es como dice la palabra de Dios. Los llevó a un monte alto. Ahora, vamos a pasar rápido, espero y le entienda.
Hay preguntas siempre importantes que hacer, que uno se tiene que hacer en la palabra de Dios. Primero es, ¿por qué se llevó a estos tres? También se pudiera hacer, ¿por qué no se llevó a todos? ¿Por qué no se llevó a todos? Yo pienso que si se hubiera llevado a todos hubiera sido un caos total. Si usted se fija al final de todos, les pide Jesucristo que no le digan a nadie. Si usted sigue leyendo las Escrituras, si hubiera llevado a mucha gente hubiera sido imposible controlar. Jesucristo quería que esto que acababa de pasar no se revelara hasta después de él haber resucitado. Y estas tres personas podían guardar silencio. Eran confiables. Podían esperarse hasta el momento que tenían que revelar eso. Ahora también se necesitaban tres testigos. Estaba pasando algo asombroso. Estaba sucediendo algo magnífico. Estaba a punto de pasar algo como nunca. Entonces se lleva tres. Nosotros recordamos que Jesucristo, Dios mismo, puso el fundamento para todo tipo de testigos. En Deuteronomio 19:15 dice, todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Tenían que haber testigos, es parte de la voluntad de Dios. Y luego se los lleva a un monte. Ahora, si usted puso atención, en el asunto anterior, en el capítulo anterior, capítulo 16, vimos que Jesucristo está profetizando su segunda venida. Los tres últimos versículos, Jesús está profetizando que va a volver en gran gloria. Y luego al acabarse el versículo 28 dice, pero yo les digo que algunos de los que están aquí me van a ver, no van a morir hasta que me vean. Así es como dijo el versículo 28. Está Jesucristo anunciando su regreso y todavía ni se va. Ahora, los lleva a un monte alto, dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 17. Eso es parte de la profecía de lo que va a pasar cuando Jesucristo vuelva verdaderamente. Zacarías 14:4 dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Cuando vuelva Jesucristo dice que va a aterrizar en el monte de los olivos. Y yo no sé, pero los llevó a un monte. Sigamos, hermanos. Versículo 2. Y aquí empieza a suceder lo sobrenatural. Dice la palabra de Dios, versículo 2, capítulo 17, se transfiguró. Esta palabra, lo que dice ahí es metamorfosis en el griego. Metamorfosis. Cambió de forma. Verdaderamente cambió de forma, dejó de ser el mismo, no fue lo mismo, se quitó el velo que tenía. Ya no estaban viendo al mismo humano que estaban viendo antes, se transfiguró, dice Reina Valera, cambió. Y luego dice el versículo 2, enfrente de ellos, se transfiguró delante de ellos. Ellos lo ven, ellos están viendo lo que está pasando. Y estas personas quedan asombradas. Oiga, nunca habían visto algo similar. Está Jacobo, está Juan y Pedro, y ven a Jesucristo lo que está pasando, la cosa tan maravillosa, tan asombrosa. Quedaron, usando buen término de la palabra, quedaron traumatizados por ese asunto el resto de sus vidas. Porque lo que acaban de ver es dramático. Ellos lo ven y su corazón medio se detiene, su pensamiento se detiene, se congelan. Y es el testimonio de los discípulos. ¿Saben? Nosotros podemos saber quién es Jesucristo en esta escritura que leímos por varias cositas. Primero, su transfiguración. Él es el Mesías, Él es el Rey. Luego vemos el testimonio, vamos a ver el testimonio de los discípulos. Los tres discípulos lo testifican, lo vimos. Y luego las escrituras, vamos a tener a Moisés y Elías con todas las escrituras del Antiguo Testamento testificando también quién es Jesucristo. Y por último, hermanos, vamos a tener al mismo Dios, Dios Padre, que habla desde las nubes, de las alturas, diciendo, este es mi Hijo amado. El Mesías está aquí, véanlo. Pero este asunto fue tan impactante para los discípulos que dice la palabra de Dios, lo escribieron los discípulos. Lucas 9:32 dice, vieron la gloria de Dios.
Segunda de Pedro, Pedro escribió de este asunto en el capítulo 1, en el versículo 16, dijo Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiales, sino como habiendo visto con ¿qué? Con nuestros propios ojos su majestad. El Pedro, el que está hablando, está diciendo, yo lo vi. Yo vi su venida como era. Yo vi. Jesucristo prometió en el capítulo 16, algunos de los que están aquí van a ver, no van a morir hasta que me vean viniendo. Y ahora está en el capítulo 17 y está pasando. Algunos de los que estaban en el capítulo 16, a 3 en total de ellos, están presentes cuando Jesucristo les da una probadita de lo que va a ser la segunda venida. A 3 de estas personas les da una probadita, un tantito cómo va a ser cuando Jesucristo venga. ¿Y sabe qué? Dibuja a las personas aquí en la tierra a Jesucristo, lo dibujan greñudo, barbón, con ojos azules, delgado, alto, sufrido, con una cara de dolor. Ese no es Jesucristo. Ese es un velo que cubre lo que es Jesucristo. Y en cuanto a Jesucristo se quita el velo, que es el cuerpo humano que tiene, su gloria resplandece. Y eso es lo que vieron los discípulos. Cuando Jesucristo se quitó el velo de la humanidad, ¿qué era? Quedaron asombrados. Es importante decirlo también que muchas veces los humanos también tienen un velo delante de Dios. Creen que el cuerpo que son ellos. Y ese cuerpo pecaminoso es un velo de lo que el ser humano puede ser. Es un velo. Esa mente tan aferrada a este mundo y a las pasiones que tiene este mundo, y a las adicciones y a los gustos que tiene este mundo, es un velo. 1 Corintios capítulo 15 dice que seremos restaurados, se nos dará un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios. Pero ahora tenemos a Jesucristo, y que han impactado a los discípulos a verlo. Juan escribió así en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo, dice Juan, es el mismo que lo vio aquí, ahora está escribiendo, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, recordando este momento, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así es como dijo Juan, lleno de gracia y de verdad. Todos están recordando el momento que pasó. El instante en que Jesucristo se transfiguró, cambió de forma delante de ellos. Por un instante se hizo el verdadero Él. Y es lo que estamos estudiando ahora aquí en la palabra de Dios. Y es bien importante entender entonces eso, hermano. Lo que dibuja no es Jesucristo. Lo que el mundo le ha dicho que usted es, tampoco es usted. Lo primero que se hace, la primera artimaña que tiene la maldad es engañarnos. Al Satanás se le llama como el engañador. Lo primero que quiere hacer el Satanás es engañar. Y lo primero que le quiere decir es: usted no sirve para nada, usted no es nada y nunca vas a alcanzar nada. Y la verdad es que es un engaño, porque Dios lo hizo para grandeza, Dios lo hizo para adorarle. Y Dios no permite que cualquiera le adore. Necesita haber santidad en la persona aquella. Eso es lo que la Escritura dice, que fuimos creados para adorarle. No fuimos creados para vivir mendigando ni batallando día con día. Fuimos creados para excelencia, al lado de Dios. Y lógicamente, separados de Dios, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Separados de Dios, tiene razón el chamuco. Somos lo que dice que somos. Muy bien, hermanos. Ahora pasamos el mismo versículo el versículo 2 dice, y resplandeció, se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. No sé si usted se emociona con eso, pero yo me emociono porque estamos viendo algo sobrenatural. Estamos viendo algo asombroso. Tantos años que tenemos aquí, que todo lo que conocemos de repente es todo material, todo físico.
Este mundo conocemos limitado con las leyes físicas. Pero ahora estamos en este momento, estamos viendo por un hoyito lo que verdaderamente es Dios y la grandeza de su majestad. Y por ese hoyito podemos ver un poquito de lo que es Él. Y si usted no se le pone el chinito, el cuerito así chinito, algo está pasando con usted. Se le llama apatía. Y la apatía no es algo bueno. Estamos viendo a Dios que se está revelando a la humanidad. Fíjese, dice que cambió, se resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo mismo nos dice Apocalipsis, pero un poquito más a detalle. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Empieza a escribir cada pedacito de él. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está hablando del mismo Jesucristo. Está hablando del mismo Hijo de Dios. Está hablando de la misma persona que usted y yo adoramos. Está hablando del mismo que nos salvó, que murió por nuestros pecados. Jesucristo. Tal vez con esto podemos salir un poquito a sacar la cabecita un poquito fuera de este mundo e intentar asomarnos a lo que es Dios y a las grandezas que tiene para que nosotros veamos. Y luego viene el versículo 3, hermanos. Y el versículo 3 entra y dice, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías. Moisés, Elías. ¿Quiénes son Moisés y Elías? ¿Por qué son tan importantes? Son muy importantes, hermanos. Moisés es el que dio la ley, es el que liberó al pueblo de Egipto de la esclavitud, el que llevó al pueblo a poder vivir 40 años en el desierto. Y Dios hizo maravillas a través de Moisés. Moisés, en el tiempo que no habían profetas, Moisés fue el profeta. Moisés, en el tiempo que no había ni jueces ni reyes, Moisés fue el rey. Moisés, en el tiempo que no habían sacerdotes, fue el sacerdote del pueblo de Dios. Fue el líder cuyos zapatos nadie ha podido llenar. Y no solamente, el Antiguo Testamento tiene la ley y se le llama la ley de Moisés. Porque Dios dio la ley a través de Moisés. La ley de Moisés. Los 10 mandamientos, todos tienen en sus mentes a Moisés bajando con 2 piedrotas, con los 10 mandamientos escritos sobre ellos. Es Moisés. La ley es de Moisés. Es el dador de la ley. Y luego tenemos a Elías. Elías, si Moisés dio la ley, Elías la protegió. Elías en sus tiempos, todo su país se fue a la idolatría. Él peleó lleno de gloria, lleno de poder. Elías, lleno del Espíritu Santo, hizo cosas asombrosas. Entonces, tanto es así que los judíos le llaman en el Antiguo Testamento, le llaman la ley y los profetas. Así es como se llama el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos a las personas que representan muy bien a ambos, al Antiguo Testamento. La ley. La ley apuntaba a ciertas cosas. Moisés fue el que escribió que si usted ha pecado tiene que traer un cordero para que fuera sacrificado y usted muera. Moisés fue el que escribió que necesitábamos que un día viniera un redentor, un salvador. Elías fue el que dijo, estamos buscando a un Mesías, porque Dios prometió enviar un Mesías. Entonces tenemos a estas 2 figuras aquí. Ahora, no se nos vaya a la mente también, hermanos, que estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, que esto es lo que representa este momento. La transfiguración representa cuando Jesucristo vuelva. Bueno, la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo vuelva, algunas personas van a haber muerto, ya muchas, si usted se da cuenta. Pero van a haber otras personas que aún van a estar vivas. ¿Sí recuerda ese asunto? Van a haber personas que no murieron y van a haber personas que ya hubieran muerto. Si usted recuerda, Moisés murió, dice la palabra de Dios, que
Moisés murió. Tanto es así que el ángel y el demonio, el Satanás, se peleaban por el cuerpo de Moisés. Pero si usted recuerda también, Elías no murió. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? ¿Cuál Uber? ¿Quién dijo? Se fue Elías. ¿Verdad que sí? Se fue vivito y coleando. No murió. Y entonces yo aquí estoy viendo en la segunda venida también están representados aquellos que murieron y aquellos que no han muerto. Ambos representados en la segunda venida en este monte. El día grandioso, esplendoroso. Ahora fíjese, hasta este momento, brothers, cuando llegamos al capítulo 17, terminando el capítulo 16, Jesucristo les había estado hablando casi puro dolor. En mi nombre tendréis aflicción. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser asesinados. Yo voy a morir, yo voy a ser crucificado, yo voy a pasar sufrimiento. Jesucristo les estaba hablando de dolor, 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 dolor. Y luego llega el momento donde les dice, pero volveré. Y la cosa se pone un poquito más música para los oídos, ¿no? Volveré con poder y gran gloria. Ya no voy a volver con gracia, ya voy a venir como un juez. Y entonces al malvado por fin va a recibir lo que merece. Aquel que me rechazó por fin va a obtener su paga. Pero también aquellos que me recibieron, aquellos que me siguieron y aquellos que fueron mártires por causa mía, también van a recibir, pero va a ser recompensa. Entonces la cosa empieza a cambiar, cosas bonitas empiezan a pasar en este momento con esta predicación. Pero hasta ahorita los judíos se oponen porque la ley les indicaba que un Mesías, pero ahora vemos nosotros en la palabra de Dios, y gracias a aquellos judíos mesiánicos lo podemos también ver en su vida, que lo pueden ver claro. Esa ley representada con Moisés y Elías apunta hacia Jesucristo. Están diciendo, aquí está Jesús. Por este fue el que hablamos. Por este fue que la ley se hizo. La ley, bien claro lo pone la palabra de Dios, no te puede salvar, no te puede limpiar. Lo único que sirve la ley es para decirte que tú estás sucio. Para eso sirve la ley. Así dice la Escritura. La ley nos da a conocer nuestro estado espiritual. Y por lo tanto la ley nos hace saber que necesitamos un Mesías. Muy bien, hermanos, sigamos. Y luego dice, ya aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo con Moisés y Elías? Estaban platicando. Imagínense qué cosa tan bonita. Platicando. Ahora, Mateo nos deja hasta ahí. No nos dice qué estaba hablando. Pero Lucas en el capítulo 9 también habla de este asunto y nos dice que estaban platicando. Lucas 9:31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablando de Moisés y Elías, hablaban de su partida, dice, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban platicando de que Jesucristo iba a morir, de su partida. La palabra partida aquí está escrito en el original griego, dice de su éxodo, de la salida de Jesucristo que iba a pasar en Jerusalén. Están platicando otra vez del cumplimiento de las Escrituras. Todo está profetizado. Están Moisés y Elías, todo va bien, todo va a vuelta de rueda, todo marcha sobre rueda, todo hacia lo que planeaste. Ya mero. De hecho, según los estudiosos dicen que esto pasó 6 meses antes de que Jesucristo fuera crucificado. 6 meses antes, en el mes de Tishni. 6 meses, mes hebreo, antes de que Jesucristo muriera. O sea, 6 meses después de aquí Jesucristo iba a ser asesinado. Y dice la palabra de Dios, estaban platicando sobre ese asunto. Jesucristo ya había hablado varias veces. Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos. Ahora aquí están platicando ellos. Están hablando sobre la muerte. Y están Pedro, Jacobo y Juan escuchando. Pero cuando están escuchando, usted conoce a Pedro. Pedro es medio rápido para hablar. Y en el versículo 4 dice la palabra de Dios que se mete Pedro. Dice, entonces Pedro, o escuchándoles hablar, dijo, Pedro dijo a Jesús, Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 3 enramadas es el lugar donde vive la gente. 3 enramadas se refiere a un techito, un lugar donde se puedan quedar un buen rato. Enramadas. Si usted se recuerda, le dije que ese era ese mes. En ese mes, si es correcto que ese era el mes, es el mes que se celebran la fiesta de los tabernáculos. Otro nombre para enramadas es tabernáculos. Son unas tienditas que se hacen con ramas y con telas, con pieles. Entonces, Pedro se mete y dice, vamos a hacer 3 enramadas. Y Pedro como que no sabía ni qué rollo, porque Lucas, donde nos está hablando el mismo asunto, dice Lucas 9:33, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego dice Lucas, no sabiendo lo que decía. O sea, según la palabra de Dios, Pedro ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, no sabía qué decir, y dijo, pues, ¿cómo participo de esta plática que tienen estos 3? ¿No le ha pasado cuando están hablando 3 personas importantes y usted está, ¿cómo me meto con esto para verme igual de importante que ellos? Y Pedro se metió y la regó tremendamente. La regó Pedro por varias cosas. La primera la regó es porque no reconoció que este asunto era temporal. Era nomás una probadita de lo que iba un día a suceder. Nomás era un pedacito, un momento que iba a suceder este asunto. No era todavía la segunda venida, era una probadita de lo que iba a pasar un día. Y por eso la regó Pedro. No necesitaban casitas donde quedarse, porque era temporal. Y la segunda razón por la que la regó Pedro, hermanos, es porque quiso poner al mismo nivel a Elías, a Moisés y a Jesucristo. Y usted nunca va a poder ponerlos ni en el mismo lugar, ni en el mismo nivel, ni en el mismo lugar. Jesucristo es Señor sobre todas las cosas. Y usted si se fija en Lucas, dice, se apartaron de él. Moisés y Elías al escuchar a Pedro se apartaron de Jesucristo. Nadie le llega ni a los talones a Jesucristo. Jesucristo es más que un profeta, hermanos. Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es el Señor de Señores. Y se apartaron. No podemos hacer esto. No podemos estar al mismo nivel. Ahora, aquí en Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, posiblemente por eso Pedro estaba motivado, porque estoy seguro que Pedro lo sabía. Dijo Moisés, es Moisés el que habló siglos antes, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto es lo que dijo Moisés. De en medio de ti se levantará un profeta. Y posiblemente ahí estando Moisés, ahí estando Jesucristo, dijo Pedro, pues este es el que predicó Moisés siglos y siglos antes. Pero ahora, en Zacarías capítulo 14, versículo 9, dice la palabra de Dios, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Está hablando de la segunda venida, hermanos. El día que nosotros vamos a enfrentar y a dar cuentas cada uno según sus obras. Y luego dice Zacarías 14, 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Esto ya es la segunda venida, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Según la palabra de Dios, después de que pase esta tierra, después de que sean restauradas todas las cosas y después de que venga Jesucristo, va a haber una fiesta que va a permanecer. Y la fiesta que va a permanecer va a ser la fiesta de los tabernáculos. Y aquí estamos en el mes que se celebra la fiesta de los tabernáculos, y aquí está Pedro intentando hacer la fiesta, hacerles unos tabernáculos a ellos, y posiblemente Pedro está diciendo, pues si es la única pachanga que se va a hacer, vamos a hacerles tabernáculos. A lo mejor en este mes todo el mundo está allá en la ciudad celebrando la fiesta y nosotros aquí.
¿Y sabe por qué pasó esto con Pedro? Porque nos desviamos nosotros en nuestras propias ideas. Nos vamos yendo poco a poquito. Estamos influenciados por diferentes cosas que no alcanzamos a oír la voz de Dios. No alcanzamos a oír la voz de Jesucristo. A veces estamos influenciados por las preocupaciones, a veces estamos influenciados por la cultura, a veces por la tradición, a veces por la misma religión. Y creemos que es Dios el que está hablando. Y no. Cuando está hablando Dios no lo oímos por estar escuchando a otras personas o a otras cosas. Y era lo que le estaba pasando a Pedro. Y está hablando Pedro. Y dice la palabra de Dios que mientras Pedro aún hablaba, en el versículo 5, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego dice para escoger: a él oíd. Pedro, cállate. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pedro, cállate, escucha a él. Una nube. Ahora, ¿qué onda con las nubes, no? Las nubes. ¿Sabe qué? Donde hay una nube, en la palabra de Dios, por lo general ahí está Dios. En serio, mire, todo comenzó en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice la palabra de Dios: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. ¿Guiarles qué? Para guiarlos por el camino. Ahí está Dios. Y usted sigue leyendo la palabra de Dios y ahí está Dios en una nube, en una nube, en una nube. Y luego llega el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, y nuevamente lo vuelve a hallar y dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, listo para la cosecha, listo para levantar. El caso es de que ahí está Dios. Y llegamos al asunto donde cuando escuchan estos tres, la palabra de Dios que está ahí arriba, escuchan la palabra de Dios y Pedro se queda callado, se queda anonadado. ¿Qué está pasando? Y se esconden, caen rostro al cielo. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Tuvieron miedo. Yo no sé por qué nosotros los humanos no tenemos a Dios cuando no lo vemos. Nomás le tememos a Dios cuando Él nos ve. Cuando nosotros lo vemos, siendo que Él siempre nos ve. O sea, deberíamos de temer a Dios aunque no lo vemos, porque Él nos está viendo. Él nos ve y nos ve siempre. Pero lo que sí sé es por qué le tenemos miedo a Dios. Dios es santo, nosotros no. Él es perfecto, nosotros no. Él no tiene pecados, nosotros sí. Y nosotros, al estar delante de la presencia de Dios, al estar de la presencia del Rey, en ese momento nos sentimos nosotros desnudos, nos sentimos incómodos, nos sentimos nosotros fuera de lugar, porque estamos llenos de esto que no agrada a Dios y por eso nos queremos esconder. Tanto pasó así con Adán y Eva cuando ellos cayeron en pecado. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 10: y él respondiendo, es Adán, cuando Dios lo andaba buscando: Adán, ¿dónde estás? Por el huerto. Dice, respondiendo Adán: oí tu voz en el huerto, dijo, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y eso es lo que el hombre hace. Me estoy seguro que Pedro y Jacobo y Juan, cuando escucharon la voz de Dios, oí tu voz, dijeron en su corazón. Intentaron esconderse, intentaron zambutir la cabeza dentro del monte, como los pájaros. Eso es lo mismo que el humano hace. Es lo mismo que, pues, es una de las razones por qué nos cambiamos de iglesias. Porque cuando vamos a una iglesia y nos dice alguien en la iglesia: brother, está en pecado, nos sentimos incómodos. Vámonos a otra iglesia donde no nos digan esas cosas. Nos queremos esconder. Pero ¿quién se puede jamás esconder de Dios? Pero tenerle miedo a Dios es algo lógico, puesto que nosotros somos pecadores.
Fíjese, Adán antes de caer en pecado no se escondía de Dios, pero ahora sí. Y este temor lo vemos a través de las Escrituras, Jueces capítulo 6, versículo 22 y 23. Hablando de Gedeón, dice Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, oh, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, ya Gedeón ya estaba pensando mil cosas, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y lo mismo pasa con los papás de Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Y pasa lo mismo con los papás de Sansón. Dice en Génesis, en el Jueces 13:22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Temor, miedo. Isaías 6:5, lo mismo le pasó al profeta. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos de tener miedo delante de Dios cuando nuestra condición espiritual no está bien. Deberíamos de temerle a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay secreto que Dios no conozca. Nadie se le puede esconder a Dios. Pero en ese momento que nosotros estamos siendo redarguidos por nuestros pecados y por eso sentimos temor, que estamos siendo redarguidos porque no hemos hecho lo correcto o porque estamos haciendo lo incorrecto, en ese momento sucede el versículo 7 y dice la palabra de Dios, entonces Jesús se acercó y le tocó y dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. ¿Qué se necesita para uno no tener que tener miedo? ¿Qué se necesita para poder vivir la vida de uno sin temor? Una o dos cosas. Primero se necesita cuero duro. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted no le interesa, como decía mi mamá, que le importe un comino. Ni modo. Y así con todo su orgullo y con todo lo que trae, se va a ir caminando y ya sabe a dónde. Pero la segunda cosa, o la única cosa que se necesita para poder caminar sin temor, fe en Jesucristo. Fe no en la iglesia, fe no en la religión, fe no en muchas cosas. Fe en Jesucristo. Y entonces uno se agarra la mano de Jesucristo y empieza a caminar. Porque Jesucristo es el que dice, no, levantaos y no temáis, no tengas miedos. Jesucristo es el que nos dijo, Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Es Jesucristo el que dijo eso. Es Jesucristo. Pero es lógico entonces que lo que necesitamos en nuestras vidas, brothers, es a Jesucristo. Es lógico entender que necesitamos nosotros a ese Salvador, al que le apuntó el Antiguo Testamento, al que le apuntaron todas las profecías. Hay 1500 profecías en el Antiguo Testamento que apuntan hacia Jesucristo. En el Nuevo Testamento, más o menos cada 27 versículos hablan de la segunda venida, de las profecías de Jesucristo. Cada 27 versículos hablan de que Jesucristo va a volver. Y ya sea que usted y yo nos vayamos primero o que Él venga primero, va a suceder el momento donde estemos ahí. Donde Jesucristo nos pueda dar las manos y nos diga, levántate, no tengas miedo. Y ese momento es un momento que verdaderamente todo cristiano deberíamos de esperar con ansias. Porque si usted cree que su vida ahorita es buena, espérese que venga Jesucristo y su vida verdaderamente va a mejorar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por este tiempo que estamos aquí, Señor. Ahora, Padre, que vimos una probadita de la segunda venida. Una probadita de cuando vas a venir en poder y en gran gloria. Ahora ayúdanos a poder vivir día a día reconociendo que tenemos a un Dios sobrenatural.
Un Dios verdaderamente fuera de este mundo. Un Dios, el cual por el amor tan grande que tiene por nosotros, nos ha llenado de gracia y de oportunidad. Y que nosotros podamos aprovechar esa oportunidad al vivir una vida llena de gratitud. En Cristo Jesús te lo rogamos, Padre. Amén.